Y dame para compartir pantalla también. Ah, tengo para compartir. ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Bien. Entonces, les decía, nosotros habíamos visto en una clase anterior en la que trabajé yo también, tips, recuerdan, para la elaboración de un texto académico. Dentro de esos tips, le puse a esta parte como caja de herramientas, es decir, para poder construir el texto dando seguimiento a los tips que yo les presenté, ustedes van a necesitar también una serie de útiles, de herramientas, como dice ahí, para ir construyendo ese texto. Entonces, vamos a ir por partes porque es mucha información. Para hoy, elegí trabajar el uso de comas, que con eso tenemos para divertirnos. Las comas es uno de los elementos más difíciles realmente de aprender a utilizar. ¿Ah? Como bien sabemos, quiero poner en presentación, como bien sabemos, la coma, como una definición muy general, es una pausa. Señala una pausa. Menor que la que señala el punto y coma. Pero esto no quiere decir que sea así de fácil. Es decir, entonces pongo una coma, que es como en general nos enseñan en la escuela, cada vez que hago una pausa, no. Yo puedo hacer pausas en la oralidad que no necesariamente se corresponden en la escritura con la colocación de una coma. La colocación de la coma tiene por detrás una explicación, y es lo que vamos a ir viendo ahora. ¿Tá? Hay 11 tipos diferentes de uso de coma. ¿Tá? Vamos a hacer de la misma manera que hicimos la otra vez. Páusenme y me paran cada vez que tengan dudas. Si no, no nos sirve la clase. ¿Tá? No es dejarme solo hablar a mí. Mientras va quedando claro, vamos siguiendo. ¿Tú vas mirando el chat por las dudas, Yandy? Sí, sí. Bueno, entonces, dicho esto, primer uso de la coma. La información que voy a compartir con ustedes la extraje, ustedes van a encontrar en diferentes manuales de ortografía, en diferentes lugares, pero yo elegí tal como lo presenta la ortografía de la RAE. La RAE es la sigla que significa Real Academia Española. ¿Ah? La primera de las comas, que es una de las más fáciles de aprender, es la que se usa para separar los miembros de una enumeración. Es decir, cuando yo voy a describir o enumerar varios elementos, los voy a ir separando por comas. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Ah? Es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia. ¿Cuáles son los elementos que estoy enumerando ahí? Las características de ese chico. Es decir, reservado, estudioso, de buena familia. Las dos primeras características las separo entre comas. La última, como ya es la que cierra la enumeración, cambio la coma por la conjunción y. Otro ejemplo. Acudió toda la familia. 2 puntos. Abuelos, padres, hijos, cuñados, etc. ¿Quieres café, té o un refresco? Entonces, cada vez que ustedes vayan a enumerar varios elementos, lo van a hacer separados por comas. Y el último, para indicar que ahí se cierra la enumeración, voy a usar una de las conjunciones que aparecen ahí. Vamos a ver, ¿en qué casos uso E, como aparece ahí, I, E, O, U? ¿En qué casos cambio la I por la E y en qué casos cambio la O por la U? A ver, alguno que Cuando me la lo... siguiente palabra Cuando la empieza siguiente con palabra la otra letra. Muy bien, empieza con la misma letra, por ejemplo. con la I. Y Pero invierno no se puede poner, sería invierno, por ejemplo. Pero con la I no es latina. que
No es que empiece con la misma I, ¿verdad? Porque invierno no No, se escribe con Y, sino con I pero latina. la sílaba suena, o sea, la letra suena igual. Entonces, al momento de la lectura, y invierno, por ejemplo, no es algo que está correcto para leer. Perfecto, Mariela. Es eso, porque no lo hago a nivel de la grafía, lo hago al nivel de la fonética, del sonido. Entonces, eso se llama lengua para evitar la cacofonía. Cacofonía es cuando se produce eso. Iguales fonemas. Entonces, para evitar esa repetición, invierno, cambio por E. Impecable. Y la U, lo mismo. ¿Tá? Para evitar el choque de vocales, se le llama también. Impecable. Aquí no hay dudas, ¿verdad? Sigo. ¿No hay dudas? Voy al segundo. Ah, aquí hay una aclaración. Esperen que quiero sacar, me tapa. Los eliminé, no los estoy viendo, así que cualquier duda, porque así puedo ver toda la presentación. ¿Qué pasa? Cuando esos elementos de la enumeración sean el sujeto de la oración o un complemento verbal y van a ir antepuestos al verbo, ahí no se pone coma detrás del último. Vamos a explicar mejor esto. Vayamos a un ejemplo que es más fácil de verlo. El perro, el gato y el ratón son animales mamíferos. De gatos, de ratones y de perros no quiere ni oír hablar. Este es uno de los usos de coma que se los tienen que grabar así, a fuego, en los que jamás va coma, incluso a nivel de los conocedores de lengua, de los que en el área de la lengua le llamamos la coma asesina. No puedo poner nunca una coma que separe el sujeto. ¿Se acuerdan que esto lo vimos cuando vimos los tips? Fácilmente yo reconozco el sujeto como aquel segmento que responde a la pregunta ¿quién o qué con relación al verbo? Fijémonos en la primera oración. ¿Quiénes son los animales de los que estoy hablando? El perro, el gato y el ratón. Por lo tanto, ese es el sujeto de esta oración. Yo no puedo separar todo ese sintagma por una coma del verbo. Porque la gramática lo explica así. No puedo separar lo que naturalmente está unido. Y el verbo está unido, amalgamado al sujeto. De tal forma está amalgamado que si yo elimino igualmente ese sintagma, el sujeto sigue estando presente en el verbo. Es decir, yo sé que son es una tercera persona al plural. En el caso, yo especifico cuál es esa tercera persona al plural. ¿Queda claro esto? Sí. Buenísimo. Sí, profe. Segundo uso de comas. Cuando quiero separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado. Salvo los casos en que en lugar de una coma voy a usar esas conjunciones que aparecen ahí. Y, ni, que es la conjunción de negación, o u. Ejemplos de eso. Estaba preocupado por su familia, por su trabajo, por su salud. Antes de irte, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces y echa la llave. ¿Ven que es prácticamente el mismo uso que el caso 1 que veíamos recién? La única diferencia es que en el primer caso hacía referencia a elementos simples de una enumeración, que pueden ser o sustantivos, o adjetivos, o lo que queramos. Pero acá ya habla de estructuras un poco mayores, por eso dice miembros gramaticalmente equivalentes. Fíjense, ¿qué es lo que está separado por comas en la primera oración? Todo aquello por lo que esa persona se preocupa. Todas las preocupaciones que tiene. Entonces, todo eso son equivalentes, por lo tanto, los puedo ir separando por comas. Lo mismo en la segunda. ¿Cuáles son los miembros equivalentes? Todo lo que la persona tiene que hacer antes de retirarse, antes de irse.
Correr las cortinas, cerrar las ventanas, apagar las luces y pasar la llave. ¿Ah? Tercer caso. Esto hace referencia todavía al segundo. Acá lo que está diciendo es, yo puedo poner igualmente una coma antes de una conjunción, como lo vemos ahí antes de la I. ¿Pero por qué? Porque el último elemento no es igual a lo que venía enumerando. Entonces, ahí sí, la coma en realidad lo que está haciendo es separando. Hasta aquí venía enumerando, ahora hace referencia a otra cosa. ¿Ah? La explicación, ¿qué es lo que les explica ahí? Voy a colocar coma delante de la conjunción cuando la secuencia, en el caso del ejemplo, la secuencia es quedaron encantados, va a encabezar un contenido diferente a lo que venía enumerando. Veamos el ejemplo. Pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de los muebles. Hasta ahí es lo que hicieron. Y quedaron encantados. Esa expresión, esa secuencia, quedaron encantados, no hace referencia a los cambios realizados. Por eso lo tengo que separar por la coma, aunque tenga una conjunción. ¿Se entiende eso? Porque no puedo aplicar, porque si ustedes se quedan solo con la primera explicación, entonces van a decir, pero ¿y cómo? Si yo tenía una conjunción, no era necesario poner coma, sin embargo acá lo veo. Porque tengo esa salvedad, que no le pongo coma si hace referencia a lo mismo que venía diciendo, pero acá yo cambio. ¿Sí? Sí, se entiende y es bien. Tengo una consulta, profe. Dale. O sea que quedaron encantados, no es que esté hablando de que con las paredes y con lo que estaba hablando anteriormente, sino que con lo anterior. Eso me perdí ahí. Fíjate la oración toda, para que lo puedas entender. Las comas, ahí en el caso, ¿qué es lo que está separando? Dice que pintaron las paredes de la habitación, coma, cambiaron la disposición de los muebles, coma, y quedaron encantados. Tres cosas diferentes. Exacto. Está haciendo referencia a modificaciones que se hicieron en un espacio, está claro. Aunque no lo especifique, está claro que fue en un espacio. ¿Está? ¿Cuáles fueron esas modificaciones? Por un lado pintaron y por el otro cambiaron la disposición de los muebles. La expresión quedaron encantados, ¿hace referencia también a alguna modificación? No, justamente dice que quedaron encantados a todo lo anterior que se enumeró con la coma. Está diciendo el resultado de haber hecho eso. Entonces, esa conjunción y no significa que sume algo más a modificaciones, sino que introduce una cosa distinta. Por eso tiene que ir la coma y la conjunción. ¿Queda claro ahora? Podemos decir que, por ejemplo, todo lo de pintar y cambiar es un hacer algo. Y quienes quedaron encantados, puedo estar refiriéndome a una tercera persona, el dueño de la casa o alguna cosa así. Es por ese hecho que va la coma ahí. Sí, no es por el hecho que se refiere a una tercera persona, es por el hecho de que se refiere, es una información diferente. ¿Sí? Por un lado, yo estoy informando modificaciones que se hicieron, ¿tá? Y después digo el resultado, una información distinta. Y además informo el resultado que le significó a alguien esas modificaciones. Claro, porque si no se pone la coma en muebles, por ejemplo, queda como una sumatoria de lo demás. Pintaron las paredes, cambiaron la posición de los muebles y quedaron encantados. Y acá lo que hace justamente con la coma, separa y dice que quedaron encantados con la acción anterior. Exactamente. ¿Tá? Hago la pausa, la separación, indicando que estoy diciendo ahora algo diferente y por eso además tiene que ir junto con la conjunción la coma. Aparte, ¿Sí? como que la oración da a entender que lo otro, lo que venían haciendo antes, eran actividades, y esto es como una sensación después de eso que tiene la persona, digamos. Es una información distinta, exactamente.
¿Está? Por eso dice, cuando el contenido, lo que va a decir, es distinto al elemento o los elementos anteriores, tengo que además de la conjunción poner la coma. Algunos lo dijeron, sí, ustedes lo vieron de esa forma, eran actividades y acá está diciendo el resultado. Bien, está. Lo importante es que ustedes se den cuenta de que es un contenido diferente y por eso tienen que ir las dos cosas. ¿Está? Yo les insisto en algo, por algo decidimos, no se agobien con esto, van a decir, bueno, es tanta información y yo como me aprendo todo esto de memoria para saber cuándo tengo que poner la coma, cuándo no la tengo que poner. Insisto en lo que les dije desde el principio, esto es mucho ejercicio, mucho ejercicio, mucho ejercicio. ¿Ah? Y esto tenerlo ahí como al lado, estoy escribiendo, me entró la duda, ya, y acá, ¿va coma, no va coma? Consulto, va a llegar un momento que eso lo voy a tener tan dentro de mí, asimilado, que no va a ser más necesario consultar. Es como cuando tengo dudas ortográficas, que si va con H, que si va con C, que si va con Z, de tanto verlo, de tanto verlo, de tanto verlo, en algún momento mi cerebro lo termina asimilando. ¿Ah? De verlo y de usarlo. Así que lo importante ahora es, porque les va a pasar, bueno, pero a ver, ahora estoy entendiendo la tercera y ya me olvidé cómo era la segunda. Tranquilos, lo van a leer y va a volver a venir. Y si quedan dudas, para eso van a estar los talleres que vamos a ir haciendo después en grupo. ¿Tá? Otro caso, dentro de este segundo uso de coma, ¿tá? En los que va a tener que ir conjunción y coma. Cuando yo tengo que enlazar, que separar toda la proposición anterior con el uno de esos miembros, pero a su vez adentro yo uso la conjunción, tengo que usar también entonces la coma. ¿Tá? Vamos a ver ejemplos. Por eso para cada caso puse ejemplos, si no es muy difícil entenderlo en el aire. ¿Tá? Pagó el traje, el bolso y los zapatos y salió de la tienda. ¿Qué tengo acá? Estoy enumerando los elementos, ahí estamos en el uso de la primera coma, son todos elementos iguales, ¿ah? En el caso son todos sustantivos, y todos están vinculados al verbo pagó. Entonces, yo podría haber elegido, en lugar de poner una I entre bolso y zapatos, yo podría haber puesto una coma. También, y no estaba mal. Pagó el traje, el bolso, los zapatos y salió de la tienda. Sin embargo, yo uso la conjunción entre bolso y zapatos porque voy a decir, y como diciendo, acá termina la enumeración. Esas tres cosas pagó. Pero, ¿qué pasa? La siguiente I no va a enlazar elementos que pagué, va a enlazar una información distinta, es otra oración. Es otra proposición. Por un lado pagó y por el otro lado salió de la tienda. ¿Entendido esa? Sí, se entendió, profe. Sí, se entendió. Bueno. Otro caso. Sí. También se recomienda el uso de la coma cuando el periodo sea especialmente largo. Voy a aclarar un poco la terminología, porque también se les puede hacer un poquito difícil la terminología. Periodo o proposición, vieron que en el elemento anterior dice proposición, son todos sinónimos de oración. ¿Ah? Yo no los voy a complicar la existencia con eso. No estamos en una clase de gramática. Pero yo puedo tener dentro de un gran enunciado, a efectos de que les quede claro, enunciado va a ser lo que empieza con mayúscula y termina en un punto final. ¿Ah? Pero yo adentro de un enunciado, como es el primer ejemplo que tienen ahí, puedo tener varias oraciones, o proposiciones, o períodos. Todos son sinónimos. ¿Ah? Cada vez que yo tenga un verbo conjugado, yo tengo una oración. En el primer caso, el enunciado empieza en pago, que es donde está la mayúscula, y termina en tienda, que es donde está el punto. Pero tengo dos oraciones. La que tiene el núcleo pagó el traje, el bolso y los zapatos, y se une con la otra oración que salió de la tienda con la coma. Y la conjunción.
Entonces, otro caso en el que yo voy a usar la coma es cuando ese periodo sea muy largo. Fíjense, esta oración es mucho más larga que la anterior. Va desde los instrumentos hasta el punto final, tiempo. Pero ahí adentro yo tengo también dos oraciones. Los instrumentos de precisión comenzaron a perder su exactitud a causa de la tormenta. Ahí termina una oración. Y resultaron inútiles al poco tiempo. Acá está la otra oración. Entonces, la coma va a estar usada acá, además de la I, que está uniendo las dos oraciones, porque la primera es demasiado larga. ¿Ah? Ese es el otro caso. A ese tipo de coma se le puede llamar tiempo de respiración. Tenía una docente que siempre nos comentaba, si al leer debemos respirar, entonces ahí es donde nos falta una coma. Sí, pero eso era lo que decía al principio. Bien, pero ojo porque eso te puede hacer trampas. A veces respiramos y no necesariamente ahí tiene por qué ir una coma. ¿Ah? Sí, claro, totalmente. Está muy unido, está muy unido. Sí. Disculpen, ya que Mariela interrumpió, ¿me se cortó? escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahora parece que sí, sale cortado. Pero me parece que ahora me escuchan. Sí, ahora te estamos escuchando, Ana. ¿Sí? ¿Sigo? ¿O tú querías decir algo, Ana? No, quería saber si me escuchaban. Sí, ahora sí. Porque así ahora se me queda más tranquilo. Dale. Bien. Tercer uso de la coma. Cuando yo tenga dentro de un gran enunciado elementos que van a estar separados por punto y coma, entre medio voy a utilizar las comas. Ejemplo. En el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos, en los estantes los vasos, en los estantes los vasos y los alimentos en la despensa. Con gran aplomo le dijo a su familia que llegaría a las 3, a sus amigos que lo esperasen a las 5, y consiguió ser puntual en los dos casos. A ver si ustedes son capaces de darse cuenta la diferencia entre el uso del punto y coma y de las comas. ¿Qué separa uno y otro? ¿Dónde guardó las distintas cosas? Muy bien. Vamos al primer caso. ¿Ah? En el primer caso, la primera enumeración que hace son los lugares donde fue guardando las cosas. Y dentro de eso, ¿qué hace? ¿Qué separa? Las distintas cosas. Exactamente. ¿Está? Entonces, la primera enumeración es, fíjense, vamos a sacar lo que fue guardando. En el armario, en el cajón, en los estantes y en la despensa. Esos son los lugares que están separados por punto y coma. Y en un caso, por una conjunción. Entonces voy a necesitar la coma, que es la pausa menor, para señalar qué guardó en cada cosa. En el armario colocó la vajilla. No necesito coma ahí. A ver por qué. Primero porque es una frase muy corta, y segundo porque habla de lo mismo. En el armario colocó la vajilla. Porque está al lado del No hay verbo. otra combinación. El sujeto está al lado del verbo. Muy bien, porque no puedo separar jamás un sujeto de su verbo. Y ahí tengo el sujeto al lado del verbo. Impecable. En el cajón, coma, los cubiertos. Ahí va la coma, ¿por qué? A diferencia del anterior. Porque no tengo verbo. Porque no tengo verbo. Y acá ya aprovechamos para ver, ese es el uso de la coma. Porque va en el lugar del verbo. Sigo.
separando el otro lugar. En los estantes, los vasos. Bien que no hay necesidad de que repita el colocó, porque se sobreentiende. Y los alimentos en la despensa. ¿Ah? Lo mismo en el segundo caso. En el segundo caso está haciendo referencia a lo que le dijo, a quién, que llegaría a qué hora, a sus amigos, que lo esperasen a las 5, y tengo que separar la última proposición, y consiguió ser puntual en los dos casos. ¿Está? ¿Clara ahí está? Está fácil, ¿verdad? Sí. Esta es de las comas más fáciles también. Y la usan muchísimo. De ahora se van a cuidar más y la van a usar. Prácticamente todos los días en un WhatsApp alguien le habla a otra persona. Y es, fulanito, ¿tenés el material? Sultano, ¿se grabó la clase? ¿Me prestás esto otro? Siempre, siempre tiene que ir una coma entre. Eso se llama vocativo, es decir, ¿a quién le hablo? ¿Ah? Que no le estoy hablando de ese verbo. Veamos un... Si me permite escribir sobre esto. Bueno. Generar confusiones. ¿Ah? Si ustedes ponen María baila, La persona quien ejecuta la acción. Si pongo, ¿no es María? Si pongo coma, es una cosa, y si no, no. Es, para mí que si está en el acción que está haciendo María. No, en los dos casos no es María la que baila. Uno es una orden, me No, parece. no solo está ordenando. Muy bien. Si yo le pongo la coma, yo le estoy hablando a María. María, baila. Y le estoy dando la orden de que baile. Si yo no pongo la coma, estoy hablando en una tercera persona. Le estoy diciendo, le estoy hablando con otro y le digo, María baila bien. No le estoy hablando a María. ¿Ven la diferencia? Sí. Cambia muchísimo el hecho, en este caso, de poner o no la coma. ¿Ah? Eso en los casos en los que el vocativo, es decir, a quién le hablo, esté al principio o al final de la oración. Cuando el vocativo esté en el medio, entonces tengo que poner comas antes y después, como el ejemplo que tienen ahí. Estoy alegre, Isabel, por el regalo. Le estoy hablando a Isabel y le estoy diciendo en ese momento que me dejó feliz su regalo. ¿Está? ¿Clara esta coma? Sí, profesora. Impecable. Quinto uso de comas. Son los llamados incisos. Incisos oracionales se llaman. ¿Ah? ¿Qué son los incisos? Los incisos son o aclaraciones que puedo hacer dentro de una oración, ampliar la información, cuando quiero, y esto ustedes lo van a usar muchísimo, cuando quiero mencionar dentro de lo que vengo escribiendo al autor o a la obra citado, todo eso tiene que estar entre comas. Estas comas son muy parecidas a los paréntesis. A ustedes les puede servir ese juego para darse cuenta si tiene que estar o no entre comas. ¿Ah? Ejemplos. En ese momento, Adrián, el marido de mi hermana, dijo que nos ayudaría. En ese caso,
el inciso es una aclaración. Estoy aclarando quién es Adrián. La prueba que ustedes pueden hacer para darse cuenta que esto es un inciso es, yo puedo quitarlo, lo elimino, y la información principal va a seguir estando. Hagamos la prueba. En ese momento, Adrián dijo que nos ayudaría. La información, el marido de mi hermana, amplía, especifica, pero no me aporta al hecho de la información principal saber quién es Adrián. ¿Ah? Otro ejemplo, los vientos del sur, que en aquellas abrazadas regiones son muy frecuentes, incomodan a los viajeros. Fíjense incluso cómo hago la pausa cuando lo leo. Esto es importante también, las comas al momento de leer. Mi oyente, si yo lo estoy leyendo en voz alta a otros, tiene que percibir que eso es un inciso. Y lo hago en el cambio de la modulación de mi voz y de la entonación. ¿Ah? Lo mismo, yo puedo perfectamente quitar esta aclaración de cuáles son, porque lo que hace es especificar, acá está ampliando en realidad la información, me dice mejor cuáles son esos vientos del sur, pero lo importante, ¿qué es acá? Decir que ese viento incomoda a los viajeros. Otro ejemplo. Profe, Sí. yo no sabía de esto, yo siempre usaba los paréntesis para aclarar. No. Los paréntesis tienen una función distinta, porque entonces da lo mismo, uso paréntesis, uso coma. No, los paréntesis son más bien para realmente una aclaración más, que aporte más realmente, pero que no haga tanto a efectos del texto. ¿tá? Ahora, si yo creo que es importante decirlo, pero igualmente está haciendo una aclaración, una ampliación, a tal punto de que yo puedo hacer esta prueba de quitarle y la información sigue estando, entonces es mejor usar comas. ¿tá? Pero si tú no tenías, claro, con lo del paréntesis te va a ayudar mucho a saber dónde vas a ir poniendo estas comas. Por ejemplo, toda mi familia, incluido mi hermano, estaba de acuerdo. Ojo ahí con esos puntos que le no fue muy feliz, me encuentro ahora que parecen tildes. Son puntos. ¿Ah? Ni lleva tilde incluido tampoco. La verdad, escribe un político, y ahí sí, no está claro el tilde de los puntos. Se ha de sustentar con razones y autoridades. ¿Ah? ¿Dudas de esto? Sí. Otro caso de coma. Cuando invierto el orden regular de las partes de un enunciado y antepongo elementos que en general los pondría después, pospuestos, en esos casos coloco una coma después del bloque anticipado. ¿tá? Todas las lenguas tienen una sintaxis específica. El español, en general, el orden que se le da siempre a la oración es sujeto, verbo, complemento. Pero esto no quiere decir que yo no lo pueda invertir. Tanto es que aparece esta posibilidad de uso de la coma para señalar que eso está invertido. Ejemplo, dinero ya no le queda. En general, el orden que utilizaríamos sería ya no le queda dinero. Primero digo que la información principal, que es lo que no le queda, y luego qué es lo que no le queda. ¿no? Entonces, la coma en estos casos para cuando altero el orden. ¿En qué otro caso? Para ver si que ustedes ya lo usan. Cuando altero el orden, ¿en qué casos uso coma también? Lo usan mucho. En textos académicos. ¿Cuando parafraseo? No. La paráfrasis es cuando yo cambio, digo con mis palabras, algo dicho por otro autor. ¿En qué casos cambio el orden? En los textos de escritura académica. Piensen en todo.
cuando ya estoy al final del texto. Conclusión. ¿Qué orden alteran en la conclusión? ¿Qué otros elementos se alteran cuando ustedes van a dar las referencias bibliográficas? Estoy hablando específicamente de referencias bibliográficas. Cuando ponemos el apellido, que el nombre. Muy bien. Cuando Nombre, ustedes introducen las referencias bibliográficas, lo primero que informan es el apellido del autor. Pero nuestro nombre tiene un orden, es nombre, apellidos después. Pero tiene mayor peso el apellido. Por lo tanto, cuando yo altero el orden, tengo que poner coma. Apellido, coma, nombre. ¿Ah? Ese es otro caso de la coma para los casos en los que invierto, que ahora va a aparecer. Otro uso de coma. Tengo que anteponer coma a una conjunción, recuerdan las conjunciones, ¿verdad? Que ya la hemos visto. Y en el caso que empiece la palabra siguiente con el mismo fonema, ni, si es negación, o para adversativos. Suele anteponerse una coma a una conjunción o una locución conjuntiva que une las proposiciones de una oración compuesta en estos casos. Cuando son coordinadas adversativas, ahora vamos a ver, que se introducen por estas conjunciones, pero más, sin tilde, aunque y sin. Nosotros usamos muy poco el más, ¿ah? Que es lo mismo que el pero. El más usado es el más con tilde, que indica suma, ¿ah? No el más adversativo que va sin tilde. Entonces, ejemplo, puedes llevarte mi cámara de fotos, pero ten mucho cuidado. Antes de esas conjunciones tiene que ir coma. Recogieron muchas cerezas, aunque todas picadas por los pájaros. ¿Ah? Es más fácil que se lo aprendan así. Cuando tenga pero, aunque, si no, o más, coma antes. Otro caso, también, donde van a ir las comas puestas, antes de palabras como con que, así que, de manera que también se las conoce como proposiciones. Prometiste acompañarlo con que ya puedes ir poniéndote el abrigo. El sol me está dando en la cara, así que tendré que cambiarme de asiento. ¿Ah? Fíjense que acá ustedes ya tienen como un mini combo. Además de ver el uso de las comas, ya van aprendiendo todas estas proposiciones que también hacen a la sintaxis y a las uniones de un texto. ¿Ah? Las diferentes palabras que ustedes pueden utilizar cuando quieren indicar una idea adversativa, opuesta, cuando quieren indicar algo que tiene una consecución. También voy a usar coma delante de proposiciones causales lógicas y explicativas, que son los casos en los que se introducen con porque, pues, entonces, como los ejemplos. Es noble porque tiene... ¿Sí? Consulta, porque también la coma va ahí por el conector, claro, aunque así, si no hubiera una palabra conectora para distinguir las dos cosas, para que vaya la coma, y la palabra fuera algo que hiciera que fuera todo continuo, ¿iría una coma? No entendí bien la pregunta, a ver. Capaz, viste que, por lo que tengo entendido, no, por lo que voy entendiendo, la coma va ahí por el tema de los conectores también, ¿no? Como sí. Así, claro. Si fuera otro tipo de contexto y yo no colocara esos conectores y quiero hacer que todo forme un fragmento solo, no es necesario colocar la coma, ¿no? No. Si no pones un conector, no. Si no pones un conector y no es ninguno de los casos vistos hasta el momento, no hay necesidad de coma. Ustedes van a tener que ver ahora siempre si no entra dentro de algunos de estos ejemplos que hemos visto, de los 11 usos que vamos a ver de la coma. ¿Ah?
¿Es eso, más o menos, tu pregunta? Exacto, Vamos a exacto. poner en lugar del con que, yo no lo ponga. Y quiere decir, prometiste acompañarlo, ya puedes ir poniéndote el abrigo. Ahí no va con. ¿Está? O en el ejemplo de abajo, me está dando en la cara. en ese que, el ¿Cómo? que dice es noble, el ejemplo de abajo de la parte Sí. C, dice es noble, coma, porque tiene un palacio. Si saco el por qué, tampoco va coma. No, ahí es necesario. Igual tú podés, en lugar de usar el conector, ahí, ¿ah? Claro, en ese caso sí iría la coma. Puedo dejar la coma nada más. Es noble, tiene un palacio. Porque muchas veces la coma se utiliza, la coloco en el lugar de la palabra que debería ir. Cuando tengo una elipsis, se le llama elipsis a cuando en lugar de poner la palabra yo decido no mencionarla. Como veíamos hoy con el caso de los verbos. ¿Ah? Muchas veces yo no lo coloco al verbo porque se sobreentiende, entonces pongo en su lugar una coma. Bien, entiendo. En ese caso yo puedo elegir no poner el conector, pero la coma la tengo que dejar. ¿Ah? Por eso, la pregunta que hacía el compañero anterior, es muy difícil decírtelo así, porque quizás cuando lo veas escrito, hay que ver realmente qué vas a poner, cómo lo vas a escribir. Y ahí la coma quizás tiene otra explicación que no sea esta. Entonces, no es solo saco el conector, entonces no necesito la coma. No sé, tengo que ver el enunciado entero. ¿Ah? Claro, porque por ejemplo en ese ejemplo que dice prometiste acompañarlo, aunque no ponga con qué, puedo poner igual la coma y poner ya puedes ir poniéndote el abrigo. Sí, sí, exactamente. Parece que como que queda mejor igual. Sí, que eso iba a decir, queda mejor con la Sí. coma que sin la coma al sacar el conector. Sí. ¿Está? Muy bien, ya van dándose cuenta. Otro caso de uso de coma. Cuando utilizo enlaces, por eso les decía, acá ya van teniendo un banco bien interesante de enlaces. ¿Ah? Enlaces como, esto es decir, ven que ustedes vienen expresando una idea, ¿no? Y quieren introducir como la conclusión, la continuidad de eso, yo necesito un enlace que enganche, como lo dice la palabra. El enlace hace eso, enlaza lo que vengo diciendo antes con lo que voy a decir ahora. Acá tienen ejemplos de enlaces. ¿Ah? Esto es decir, o sea, en fin, por último, por consiguiente, sin embargo, voy a introducir una idea opuesta, no obstante, lo mismo, además, indica suma, en tal caso, por lo tanto, en cambio, en primer lugar, bueno, en todos esos casos tengo que colocar comas. Después, si están al principio de la oración, coma, después de haberlo dicho. Si están entre medio, coma antes y coma después. ¿Ah? Porque, ¿qué pasa? Es muy simple, es muy fácil de recordar eso. Cuando está entre medio tengo que poner coma de los dos lados. Porque en el caso que está al principio, la pausa ya está dada. Porque si ahí empieza la oración, la pausa fue dada. Si esto es continuidad en un párrafo, por el punto anterior. Y es inicio de un párrafo, no hay nada dicho anteriormente, ya empiezo con una pausa. ¿Ah? Entonces, dentro de la oración, la pausa, cuando eso va a estar entre medio de la oración, yo tengo que señalar la pausa anterior también con la coma y la pausa posterior. Entonces, ejemplo. Por consiguiente, no vamos a tomar ninguna resolución precipitada. No obstante, es necesario reformular el estatuto. Efectivamente, tienes razón. ¿Ah? Acá en el 8 entonces, además del uso de la coma, ya tienen ahí toda esa lista que la van a usar muchísimo, de conectores, enlaces. ¿No? Ahí lo que decía recién, cuando esas expresiones vayan a estar en el medio, van a colocar atrás
y después la coma. ¿No? Estas dos palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo, antes y después. ¿No? Tales incidentes, sin embargo, no se repitieron. Ahora no dejo de ver la mala elección de la letra que usé ahí, porque veo tildes por todos lados cuando no son tildes, con puntos. Otro uso de coma, que ya lo mencioné, cuando omito un verbo. Cuando decido no escribir el verbo porque está sobreentendido, en lugar del verbo pongo una coma. ¿Ah? Ejemplo, el árbol perdió sus hojas, el viejo su sonrisa. Se sobreentiende que hace referencia también a perder. No es necesario que lo repita. Entonces, en su lugar, pongo la coma. Los niños por aquella puerta. ¿Qué verbo omití ahí en lugar de la coma? Van. Van, ¿qué otro? Entran. Salen. Entran, salen, exactamente. ¿No? En matemáticas, un genio. Para la música, bastante mediocre. ¿Qué verbo se omitió ahí? Era o es. Es. Es o era, no importa en qué tiempo, pero sabemos que es el verbo ser. ¿Ah? Impecable. Claro, este ejemplo es bien fácil. ¿Sí? Décimo uso de comas. De los más fáciles que ya se lo saben porque los aprenden desde la escuela, cuando aprendemos a escribir cartas. Cada vez que empiezo una carta en la cabecera y pongo lugar, fecha, separo el lugar, la fecha con una coma. ¿Está? Y va punto al final. Último. Comas, que fue lo que dijimos hoy. Las comas para separar términos invertidos, como por ejemplo el nombre de una persona, o sintagmas que integran una lista. ¿Ah? Los más claros, ahí los más fáciles que ustedes ya conocen, los casos de bibliografía, ¿ah? O ahí en el caso de una lista, en el que se pone construcción, coma, materiales de. En realidad estoy alterando el orden de ese sintagma, y en lugar de decir materiales de construcción, por algún motivo se escribió así, desde el momento que altero el orden correcto, tengo que poner coma. ¿Ah? Bien. Ahora dejo de compartir y estoy abierta a preguntas. Yo quiero decir que es genial la clase. 28 años comiéndome comas, espero usar muchas las comas a partir de ahora. Por suerte, Karen, no engordan. Si no, no te puedo decir cómo estaría yo también. No me hace más con lo flaca que estoy, me vendría re bien un par de kilitos. Bueno, yo te doy si querés. Así que bueno, sí. Lo digo por experiencia propia. Es de lo más difícil. Las comas es de lo más difícil. ¿Ah? Porque se enseñan muy a la ligera, si puede decirse, se enseñan, ¿ah? Y en general con esa instrucción. Cuando respires, cuando tomes aire, sí, ahí deja caer comas. Entonces la coma es como cuando se agarra un colador y hacemos por arriba un texto. A veces hay gente que le pone demasiadas o se inventa comas. Claro, claro. El error tanto de omitirlas también es de poner en exceso donde no hay necesidad. A mí lo que me pasaba era que no sabía dónde iban las comas, entonces quería poner coma porque decía, no puede ser que no tenga coma, entonces le encajaba coma en cualquier lado. Claro, o cuando decías, no, esto está muy largo, le tengo que poner alguna coma. Pero ahí dentro del audio, bueno, pero ¿dónde se la pongo? Pero también va en el tema de la lectura, de leer y releer el texto, para ver cómo queda, ponerle coma, sacarle coma, o ponerle punto y sacarle punto para darse cuenta dónde iría una coma y dónde sería un punto de corte de oración. Lo mejor es la lectura. Lo mejor es la lectura, en voz alta, como decís tú, María. Porque viste que cuando lo lees en voz alta, te das cuenta dónde le vas a hacer el énfasis, dónde haces una caída de entonación. ¿Por qué la estoy haciendo? Porque estoy haciendo una explicación. Es una explicación, pero ahora ya sé las explicaciones, aclaraciones, ampliaciones.
tienen que ir entre comas. Entonces, acá me está faltando coma. ¿Ah? A mí me pasa como la compañera que dice que le pone muchas comas. A mí me pasó, siempre me pasó, porque cada uno tiene también sus características a la hora de escribir, así como a la hora de hablar. Entonces me pasó siempre de que le ponía como demasiadas comas. Entonces una cosa que me sirve es eso, sacarle las comas y cambiar sintaxis para ver si me queda de otra forma y si en realidad contempla lo que quiero. Yo pasé también por la etapa de que me faltaban a en exceso. Y después, y también está bueno saber cuándo no va a coma, como esa que les dije. Y es de las comas más comunes, de los errores más comunes, ponerle coma entre sujeto y verbo. Y en general es un error muy común cuando el sujeto es muy largo. Entonces es tan largo que ay, tengo que respirar, tiene que ir una coma, y tácate, se la pongo justamente entre el verbo y el sujeto. Y todo eso era el sujeto. ¿Ah? Entonces, por eso digo, las trampas de la respiración son peligrosas, porque a veces sí, tengo que respirar, porque no me da ya el aire para decirlo todo, pero ahí justamente no. Respiro en la oralidad, pero no va la coma. Y en general, las comas, esas del sujeto, entre sujeto y verbo, son las más comunes porque es donde en general uno hace la pauta. Cuando digo, por ejemplo, María se compró unos zapatos tan lindos. ¿Vieron que hizo una pausa? María se compró y no puedo poner la coma, porque ahí el sujeto de se compró es María. ¿Está? Así que... Bueno, primera cosa, quería pedirles disculpas que tuve un montón de contratiempos con la tecnología y yo, ver los comentarios. Se cortó todo, Ana. De cómo les está, que veíamos eso en los trabajos. No, Ana, se corta, seguís con problemas de audio. Ese tipo de... Capaz cortar la cámara. Sí, pero me parece que no es un problema de cámara. A ver ahora. Ahora sí. ¿Me escucharon bien? Ahora sí. Ahora sí. Están todos, estaban, lo que pasa, estaban todos. Ana, pienso que es más un tema de conectividad que de herramienta. Justamente las dudas y en estas próximas clases vamos a aprovechar la oportunidad de tener a Virginia justamente para eso. Capaz que está bueno, Ana, que sean ustedes que me digan con qué les gustaría que siguieran. Dentro de las cosas que hacen a la construcción de un texto, pero estos de elementos menores, que hacen ya, como les decía, sintaxis y ortografía, yo pensaba también trabajar reglas del tilde. ¿Ah? Yo iba a decir eso, sí. Bien. Y cuestiones de ortografía de las más comunes, de los errores como la confusión SCZ, algunos usos de la H. Las mayúsculas también, porque a veces ellos ponen las mayúsculas en cualquier lugar. El uso de las mayúsculas, el uso de la puntuación, porque vimos comas, pero a ver, el uso de 2 puntos, paréntesis, ¿ah? Punto y coma. Iba a decir el punto y la coma. El punto, entendí la coma, el punto y coma es una papa. Ya lo vimos, de hecho. Sí, la coma sí, entendí. Es ese. Otro de los usos del punto y coma es ese. ¿Tá? Cuando yo tengo enumeraciones muy extensas, entonces, en lugar de la coma, utilizo el punto y coma. O dentro de la enumeración mayor, como veíamos, tengo una enumeración menor dentro de los elementos que estoy enumerando, como el caso aquel de, en la sala guardó los platos, en los cajones manteles y cubiertos, ¿verdad? Entonces ahí juego con punto y coma,
pero darles a ustedes que me digan con qué les gustaría que siguiera. Profe, tengo una duda yo. Dale, Mauro. Cuando decimos, por ejemplo, ¿qué va coma, punto y coma o 2 puntos? Coma. Gracias. Todo lo que se conozca como nexo extraoracional, por ejemplo, es un nexo extraoracional. ¿Qué quiere decir? Que no forma parte directamente de la oración. Es decir, esa estructura no brinda una información directamente relacionada al núcleo de la oración. El núcleo de la oración es siempre el verbo. El por ejemplo va a introducir algo. Entonces yo tengo que señalar, esto en realidad no forma parte directa de la oración. Está como ahí, colgado. Entonces lo indico con una coma. Profe, igual la computadora luego, por ejemplo. corrige punto. ¿Cómo? A ver, hablaron a la vez. Valentina. No, que le aclaraba que la computadora lo corrige con punto, en mi caso, cuando pongo por ejemplo, me pone un punto como, ¿No será como correcto? ¿Es EG la abreviatura? La abreviatura. Ah, claro, sí, es eso, perdón. Las abreviaturas siempre llevan punto, y en general una de las reglas de la abreviatura es que las corto antes de una vocal, no en cualquier lugar. Por eso te pone el punto. Pero alguien más hizo una pregunta. Mauro. Mauro fue. No, ya me quedó claro ya. Gracias. Claro, Mauro. Una pregunta. Todo esto va a estar con el video y con la presentación de Yandit, de Virginia, y un manual que yo coloqué también en la clase 9. Decirle, profe, que las correcciones que hicieron sobre los trabajos muy buenas, porque hoy que tuvimos metodología con Mariana nuevamente, se lo dijimos. O sea, que en pequeñas cositas, como hablaba Virginia ahora, en la coma, en un punto, en un en o con, que sabíamos que estaba mal ya en el título, y no sé por qué volvimos a poner con PPLs, por ejemplo, y era en personas privadas de libertad. Bueno, está. Anduvo muy bueno y va de la mano. Creo que nos va a ir bien en las dos, porque una ayuda a la otra en realidad, y nos ayuda más CPTA con metodología que metodología con CPTA. Bueno, les digo algo antes que se retiren, porque hay algunos estudiantes que se están yendo. Por las dudas, ¿no? ¿Usted me escuchan bien? Si no, apago de vuelta el video. No, se escucha ahora sí. El asunto es así. Ahora, lo que vamos a hacer es que ustedes van a seguir subiendo los textos hasta donde vayan adelantando. Es decir, nosotros no les vamos a decir, suban 2 páginas, 3 páginas. Ustedes ahora empiezan a trabajar el texto y vayan adelantando todo lo más que puedan. ¿Está? Porque la idea es que el 2 de julio ustedes entreguen el trabajo final. Entonces, cuanto más tengan escrito, más fácil es para nosotros aportar y corregir. Y además hay otra cuestión, eso que decía Antonia, es cierto. Nosotros igual tenemos las formaciones también en investigación, porque hemos hecho maestría. Entonces, sin querer, les vamos contribuyendo también en la orientación del trabajo, y eso ustedes lo tienen que aprovechar. Entonces, la idea es esa. Ahora, cada grupo va a seguir subiendo su trabajo hasta donde vayan adelantando. ¿Se entendió? Sí, se entendió, sí, profesor. Sí, Ana. En la parte de CPTA, de la de Eva, creo que es en el que dice espacio para subir textos extensos. Ahí si usted entra, dice septiembre del año pasado. No. En ese espacio de textos extensos, no. Ustedes tienen que entrar ahora en el módulo 9, en la tarea 9. Ahora seguimos así. Ustedes ahora en la tarea 9, este sería el tercer avance. El primer avance fue el título y la estructura y los autores, ¿tá? Del grupo. El segundo avance fueron las 500 palabras. Ahora vamos en la tarea 9 con el tercer avance hasta donde lleguen.
¿tá? Pero no sean económicos, porque si no se hacen una trampa del solitario. No, no, que Vayan no. subiendo la mayor Está bien. cantidad de textos que ustedes vayan construyendo para cada uno de las temas que están preparados, sea para introducción a los problemas del desarrollo, para metodología, o para la estructura que nosotros le estemos dando para comprensión y producción de textos de acuerdo al tema que ustedes hayan elegido. Profe, con respecto al tema de la extensión, no sé, porque por ejemplo metodología en la primera entrega puso un máximo de palabras, que si no me equivoco era 500, si no mal recuerdo. Y por ejemplo con el compañero, con Esteban, habíamos hecho, o sea, sin pensar en las palabras, y no sé, creo que fueron 780, si no me equivoco ahora, y bueno, tuvimos que sacar una importante cantidad. Y por eso le decía que a veces no es por nosotros, que no nos extendemos. No, el asunto es así, en aquella era de 500 palabras y nosotros le pedimos el texto después de haberlas entregado a metodología, o sea que ahí no pasó nada. Ahora lo que nosotros les decimos, no importa lo que les pida metodología, pero si ustedes están trabajando en el texto y quieren ir avanzando en el texto, aunque no lo hayan entregado a metodología, lo entregan acá y nosotros se los vamos corrigiendo y ustedes van adelantando. La idea es no frenarles en el proceso a ustedes, porque cuanto antes vayan corrigiendo el texto, mejor, porque de cualquier manera el texto de metodología y de introducción a los problemas del desarrollo es como mínimo de 12 carillas, ¿no? Es como máximo de 12 carillas. Entonces, bueno, vayan construyendo el texto y vieron la cantidad de detalles que tienen para considerar solamente con la coma, ¿no? Y después tienen de repente todos los problemas de la paráfrasis y de la manera como pueden mencionar un texto. Entonces, bueno, en todos esos casos ustedes vayan adelantando. Cuanto más escriben, más cuestiones nosotros tenemos para contribuir. Sí, profe, se entiende, buenísimo. Para nosotros es muy bueno, sí, poder presentarles a ustedes y que ustedes nos vayan corrigiendo el trabajo. Claro. Yo no sé si quieren ahora pasar a los grupos o si seguimos en esta forma y de repente la próxima, que no se extendió tanto, entonces pasamos a los grupos y cada uno de nosotros hacemos aportes a cada uno de los grupos. No sé, ustedes lo dicen. Ana, yo propongo, a ver qué les parece a ti y a Yandira, que se lleven como tarea ahora esto que aprendieron de comas y revisen sus textos a la luz de esto. Y ven si hacen cambios. Y ahí sí la próxima usamos... Hacemos las reuniones. Exacto, hacemos la reunión ya aplicando las comas, porque cuando ustedes la vayan a aplicar puede que surjan dudas, que ahora no, parece que van a surgir. Me pareció que había quedado bien, pero ahora no entiendo, acá ¿tiene o no tiene que ir la coma? Entonces, revisen sus textos aplicando esto, porque uno va por parte, ¿no? Toda la misma vez no va a poder. Solo dedíquense ahora a revisar comas. Y cuando revisen comas ya van a ir revisando también todos esos conectores que vieron allí, que los pueden usar. Y la próxima entonces nos reunimos, puede ser en grupo, con el ejercicio hecho ese. Y ya traen las dudas también. Y ya Claro. cuando tienen dudas las subrayan en el texto. Cuando nos reunamos vamos a ver específicamente eso. Exacto. Buenísimo, profe. Ah, Qué linda la idea. Gracias, Virginia. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer con respecto a los textos? ¿Alguna cosa que no hayan entendido? No, todo bien. Hubieron algunos estudiantes que me preguntaron por mensaje si buscaban, si la tarea de buscar artículos era individual o del grupo. ¿Tá? Yo les había pedido del grupo porque muchas veces sé que están como atorados de trabajo y no quería sobrecargarlos. Ahora, si cada uno quiere hacerlo individualmente, por supuesto que el trabajo se va a enriquecer mucho más. Y si en lugar de buscar 2, buscan 5, mejor. Es decir,
todos los artículos que ustedes quieran buscar, porque ustedes perciben que los necesitan para enriquecer el texto, eso es así. O sea, en cada trabajo uno empieza y de repente además encuentra un artículo, abren ese artículo y ese artículo lo remite a otro, o en la misma búsqueda les remite a otros lugares, y eso los va enriqueciendo. Y eso está bien, eso habla muy bien de ustedes. Yo tengo una pregunta con respecto a eso, profe. ¿Que los artículos los tendríamos que sacar de metodología e introducción a los problemas del desarrollo o podemos sacarlo de algún otro sitio también? A ver, Lucas, no te entendí bien la pregunta. Claro, porque en la tarea dice, los estudiantes de metodología IPD deberán buscar artículos académicos referidos al tema. Si tendríamos que sacar artículos que estén dentro de esa misma materia o de cualquier lado. Referidos al tema que están estudiando, sobre el cual van a basar su trabajo. Claro, el tema del proyecto sería. Ahí está. Exacto. Es que no les vamos a pedir, porque si les pedimos que suban artículos de cualquier tema, los estamos distrayendo de la tarea que ustedes tienen que cumplir para las asignaturas donde tienen que entregar el trabajo. Entonces no queríamos distraerlos. Y también hay otra cosa, Lucas. Digo, subir artículos o hacer una ficha de artículos que ustedes ya buscaron, pero no corresponden al trabajo, eso ya lo hiciste. Y en realidad la idea es de que ustedes busquen artículos y los lean para que les sirvan, ya sea para el marco teórico, como para el estado del arte sobre el tema. Esa es la idea. A mí me parece que Lucas lo que preguntaba era de qué sitio subía, puede ser, que entendí bien. Que él quería como que le nombraran de qué sitio podía acceder a buscar los temas. No sé, yo les digo eso, el objetivo que nosotros teníamos con ese ejercicio era primero que aprendieran a hacer la búsqueda bibliográfica con respecto a un tema que es el que están trabajando, que esa búsqueda bibliográfica les sirviera para cumplir con las tareas de la asignatura, metodología de la investigación, introducción a los problemas del desarrollo, y a su vez que aprendieran a hacer fichas, porque todo eso que nosotros les estamos enseñando son cosas que a ustedes les van a servir de aquí en adelante para toda la vida académica, no solamente para cumplir con comprensión y producción de textos o las otras asignaturas. Ese es el objetivo. Entonces, tiene que estar todo sintonizado. Profe. Sí. ¿Las fichas tenemos que crearlas nosotros así en Word o lo que sea, o hay algo ya estipulado para poner la información dentro de la ficha? La ficha, el formato la idea era que presentaran el formato que presentó Yandira. Yo tengo otros formatos, o si ustedes encontraron otro formato y quieren usar otro formato que les sirva más, ningún problema, también puede ser. ¿Y el formato ese que vos decís de Yandira está en EVA o en la clase 7 creo que era, ¿no, profe? Yandira, ¿vos subiste la presentación tuya? Porque me quedó la duda. Yo la busqué y no la encontré. La subió, sí, yo la escribí a Yandira. En la presentación está ese modelo, pero como dice Ana, hay varios. Ese fue uno que usamos para esa, justamente como modelo, pero eso... También hay una cuestión, tanto para Mauro como para el resto. Sí, creo que ahí mismo en la tarea 7 es donde aparecen los sitios a los que podemos acceder para buscar el material. También, en la tarea 7 hay dos PDF. Un PDF es la presentación de la clase, que donde está el modelo de ficha, y el otro PDF es hecho por Ana, que son los también opciones de sitios donde buscar esta información. Eso mismo. Cuando uno hace la idea de darles un modelo de ficha es porque
siempre tener un modelo de algo sirve como apoyo para el trabajo. Ahora, si ustedes se inventan otro modelo de ficha que les queda mejor, porque de alguna forma adentro de ese modelo ustedes ya extractan la parte que les interesa más, ningún problema, lo suben de esa manera y está bien igual, da cuenta de que ustedes hicieron la búsqueda bibliográfica, que ustedes identificaron los temas o los lugares donde estaba el tema que más les interesaba, y la relación de ese tema con el tema de ustedes. Esa es la idea del trabajo. ¿Aclaramos, chicos? Mauro. Sí, sí, profe, era eso que decían ahí, gracias. Ahí está. Ana, una aclaración. Vos sabés que estos días se comunicó una muchacha que estaba sola y se unió a nuestro equipo, el de Sheila da Silva y Mara Fernández. Perfecto. Ella se llama Magela, pero yo ahora no estoy encontrando el apellido de ella y ella hoy no se pudo conectar, es de Rivera. Pero después puede ser que te lo paso por Eva o ella le envía el trabajo. Ahora cuando suben el avance, ya ponen el nombre de ella y ya está. Y yo después cuando, no sé si ustedes son del mi grupo o del grupo de Sandía o de Virginia, le hacen la salvedad y ya está. Somos de tu grupo, pero nosotros con Sheila ya habíamos enviado ya las 500 palabras, por eso. Pero cuando yo la le dije idea es que ella contribuya, ¿no? No, ella está contribuyendo, sí. Ella ya buscó bibliografía y está haciendo las fichas también. Perfecto. Perfecto. Profe, Nieva, vos pusiste en mi grupo una integrante que no es, porque somos solo 2. Y aparece otro nombre allí, para avisarte que está mal. ¿De qué grupo es? ¿Ustedes están en mi grupo? Sí. No, yo no los tengo en mi grupo. Sí, somos el 4. Mauro, José y Sibeli Cruz. Sí, esa última no es. Sibeli no es, ustedes no es, porque hay una cuestión, chiquilines, ustedes no me mandaron, ustedes mandaron la tarea 5 en la tarea 8. Ustedes no enviaron la tarea 8. No, la tarea 8 yo no la hice todavía. Profe, Sibeli está preguntando en el grupo del CIO que no tiene compañero, que no tiene grupo. Eso iba a decir. Por eso es que eso fue cuando ella habló la clase pasada. La habíamos pues, gracias Antonia, la idea era que ella se integrara a ese grupo, porque ellos eran solo 2. Y nosotros les preguntamos acá si tenían inconveniente, Mauro y José, de integrarla. Sí, justo esa clase, yo no la pude asistir a esa clase. Sí, pero un compañero me pasó mensaje y me dijo que yo no podía entrar al grupo porque supuestamente habían avanzado ya las cosas y eso. Por eso. No, pasa que en metodología somos 4 integrantes. Y ahí yo en la clase estaba yo nomás y le dije a la compañera que no había problema, pero hablé con los integrantes de metodología y como ya habíamos avanzado bastante en el proyecto, no estuvieron de acuerdo. Pero ustedes no me lo dijeron nunca y ella quedó bollando. No, yo te pasé un mensaje en la clase pasada, profe. Bueno, hay otra cuestión, Sibeli. ¿Tú sos Sibeli Cruz o Sibeli Antunes? Sibeli Cruz Antunes. Cruz Antunes, porque acá en el chat te sale Sibeli Antunes.
La otra posibilidad que te puedo dar, Sibeli, es que Yair Correa, si Nair está escuchando y está de acuerdo, ella está sola. Y ella está trabajando en introducción a los problemas del desarrollo. Si tú te acomodás con ella, que ella recién empezó con el tema, de repente si te interesa, pero hablen entre ustedes, eso nosotros no lo podemos hacer. Profesora, yo no estoy sola, yo tengo 3 compañeros más de IPD. Bueno. Que estamos haciendo el proyecto. Tú estás sola igual en este grupo, o sea, tú para comprensión y producción de texto vas a trabajar sola, Nair. Claro, pero estamos haciendo el proyecto en conjunto para las 2 materias. Bueno, para comprensión y producción, tú estás escribiendo sola. Claro, sí, soy la única cara visible, digamos. Claro, no, la única cara visible no, sos la única estudiante de comprensión y producción de texto. Sí, sí. La otra que está sola también es Margarita Olivera. Si no, Sibeli, si tú no, tenés que tratar de integrarte a algún grupo. Si no, vas a quedar afuera y no vas a hacer el trabajo, porque ya, fíjate que estamos en el tercer avance. Ana, nosotros somos 3 en el grupo, ¿no? Yo por mí no tendría problema, tendría que hablar con las compañeras, con la compañera que no está hoy, que es Natalia Camaño, pero Edward y yo no tenemos ningún problema que si la compañera quiere sumarse a nuestro grupo. Pero no pueden ser más de 3. Ah, ok, perdón, entonces. Claro. Como ¿Algún otro grupo de 2, profe, que haya? Están Sheila da Silva y Mara Fernández. No, profe. Pero ahí se recién sumó estaba. alguien, ¿te acordás que te dijeron hoy? Se sumó una compañera a ese grupo. Bueno, sí que se sumó. Después está María Moreira y Rafael Fernández. No sé, pero pónganlo en el chat y además ahí ustedes en EVA tienen los mails de cada uno. Tienen que moverse, porque el asunto es ese, que ahora los grupos ya están armados, ya hicieron la búsqueda bibliográfica, ya hicieron todo. Que Sibeli hace poco que pudo empezar a entrar bien a las clases y ponerse al día porque ya estaba sin tablet, Ana. Ella tenía solo el celular. Igual capaz que hablando con Nair, porque Nair no entendió que en esta materia está sola, o sea que Sibeli puede colaborar, la puede poner al tanto de qué trabajó, cuál es el tema, porque Sibeli es un estudiante que creo que hace solo el CIO por ahora, o sea que no está haciendo otra carrera, que no hace ni la tecnicatura, no hace ni ISEF ni ninguna de esas, ponerla al tanto de qué está tratando el anteproyecto y bueno, capaz que por ahí colaborar. Claro, en realidad, lo que sería interesante es que tanto Nair como ella trabajaran en el texto, irte a Virginia, de la coma, ir observando se cortó de vuelta, ese tipo de cosas. Yo diría que se pongan en contacto Nair y Sibeli, que son las que están, porque Nair tiene el grupo, pero quien forma grupo contigo, ¿verdad, Nair? Para la otra tarea no hace CPTA. No, claro. Con Sibeli, la pones al tanto y Sibeli ya trabaja y compensa todo esto que no participó de antes, aplicando todo esto que vimos hoy de la coma, de hacer ajustes, además todo lo que tiene que leer para poder seguir aportando al trabajo. Sí, porque además el primer trabajo que ellas entregaron... Sí, yo ya entregué el segundo trabajo. Tenía mucho. Volví a entregar el segundo trabajo de 500 palabras. Muchísimo, que se tenía muchísimo. Pero yo no tengo problema que ella se... Si ella, digo, ¿podemos hacerlo? Sí, yo no tengo drama, digo, no. Todos podemos aportar. Está bien.
Es que además te puede ayudar a ti, porque los otros que están en metodología y en introducción a los problemas de desarrollo no van a trabajar eso. Nosotros el problema, el avance que hicimos 500 palabras, lo hicimos entre los 4, con los otros chiquilines de introducción a los problemas de desarrollo también. Pero no tenemos problema, yo no tengo problema, no sé yo, de que integre Sibeli también. Claro, es que si ellos no cursan CPTA no van a tener problema porque no tienen injerencia en la materia. No, pero además... Sibeli lo va a usar a efectos de CPTA. Claro, pero además hay otra cuestión, Nair. Ella puede buscar, o sobre el mismo tema, puede hacer una búsqueda bibliográfica de ella y te puede aportar a vos. Bueno, sí, que se ponga en contacto. Ella me parece que ella mandó el teléfono ahí. Sí, yo dejé mi celular. Si no, cualquier cosa, yo tengo el celular de Sibeli y el de Nair, que se comuniquen conmigo, que las dos tienen mi teléfono. Nair, manda el número de celular al chat y que Sibeli se ponga en contacto contigo. Dale. Gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra cosa más? ¿Algo más que...? Ana, ¿tú quieres yo no sé si todos lo tienen claro, tal vez yo quería hacer una consulta y que capaz les sirve a algunos, porque a mí, por ejemplo, me han preguntado el lugar donde suben la tarea. Y yo estuve revisando para poder hacer las correcciones y honestamente tampoco la tenía muy claro. Entonces, no sé si hay, porque abajo en EVA hay un espacio que dice, pero ahí no es. No, ahí no. Ese yo lo voy a silenciar. ¿Sabes? Yo no lo silencié, porque resulta que antes de eso había una cantidad de lineamientos sobre cómo afrontar una tarea, cómo leer, todo eso. Entonces, eso también, esa primera parte iba a quedar oculta y me parecía que era bueno que ellos lo leyeran. Pero ahí, en ese espacio de trabajo grande, no vamos a trabajar nada. Se van subiendo las tareas a medida, de acuerdo a las clases que vamos dando. Bien. O sea, que las tareas están en el sitio de cada clase, en correlación con la clase. Era exacto. Perfecto. Exacto. Así también yo me pongo al día. Claro. Que para eso está bueno, porque así la semana que viene trabajamos en los grupos. Yo leí unos cuantos trabajos de las 500 palabras, pero no llegué a leerlos todos, porque que algunos no lo subieron, y además algunos entregaron tareas atrasadas que, bueno, que también las estuve leyendo. Profe, y también otros compañeros que creyeron que tenía que subir solo uno por grupo. Acabo de explicarle a uno que lo subimos todos subimos nuestra tarea. Exacto. Sí. Después, yo tengo una consulta. Sí, Benjamín. La tarea 6, ¿era necesario subirla? No. Yo tenía entendido que no era para subir la tarea 6. Estaba aclarado. La 6 fue la que te pregunté la clase pasada, que no había tarea y que dijiste que era como una trampa, que era solo para leerlo y que subíamos la 5, la 7 y la 8. Claro, que la 6 no era para subir, eso. O sea, no había que hacer nada. No, pero la 6 no era una trampa, al revés. La 6 era no les dimos tarea para darles espacio para que se pusieran al día con todas las anteriores. Y era una trampa para creer que no teníamos más tarea nomás. Claro, por eso. Algunas personas, por ejemplo, hicieron las 6 pensando que era otra tarea más. En la 6 no decía nada de tarea. No había pauta de tareas. Profe. Sí. Quería avisar que me equivoqué en mandé la tarea 5 en el lugar 7 ahí. No sé si creo que te diste cuenta. Pero borré y envié de nuevo. Envié bien. Está. Yo reviso ahora. Gracias, profe. Bien. Bárbaro. ¿Alguna otra cosa?
Bueno, entonces hoy terminamos, que tengan buena semana, disculpen nuevamente que tuve unos líos impresionantes acá con la conexión y todo, especialmente a Virginia y a Yandira que me hicieron el aguante, y entonces ya saben, ahora vamos a seguir en este ritmo, o sea, Virginia va a seguir haciendo, aclarando cuestiones más del tipo ortográfico y gramatical, de acuerdo a un poco también a los errores o las situaciones que vamos viendo en el texto, y ustedes van subiendo el texto lo más que puedan adelantar, porque consideren eso, no háganse en un cronograma de un avance hasta que esté pronto para el 2 de julio. Y después del 2 en adelante, en las otras clases que quedan, vamos a hacer las presentaciones. Cada uno va a hacer una presentación muy cortita de su trabajo. ¿Tá? Así vamos a socializar un poco entre todos el trabajo de cada uno. ¿Estamos? Bueno, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, Virginia y Yandira. Un abrazo. Gracias igualmente. Que Buen pasen fin de bien. semana. Chao, Nos nos vemos. vemos. Pasen bien. Gracias, profe. Buen fin de semana. Chao, buen fin de semana. Que pasen bien. Chao.